Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Queremos saludar al doctor Marcelo Merlo Jaramillo, un reconocido jurista, expresidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, y le invitamos para analizar quizás con dos insumos concretos, dos hechos en documentos. El uno tiene que ver con la investigación que se está haciendo, investigación previa, al doctor Javier Muñoz, vocal del órgano administrativo y disciplinario, el Consejo Nacional de la Judicatura. Y aparte, están investigados, hay una investigación previa número 552222, por el presunto delito de tráfico de influencias que se sigue contra Juan José Morillo Velasco. Hay audios, la Fiscalía tiene audios de cómo le mete la mano a la justicia un vocal del órgano administrativo y disciplinario, el doctor Juan José Morillo Velasco. Y también la investigación a la doctora Ruth Maribel Barreno Belín, vocal del Consejo de la Judicatura, y adicionalmente al doctor Vladimir Gonzalo Alberto Jaya Flor, que es de la Corte Provincial de Pichincha. Esto por un lado, esta investigación. Y por otro lado, que le vamos a plantear al doctor Merlo, se está persiguiendo a la fiscal como denunciara. Voy a dar a conocer, como ya lo hice, esta denuncia de la persecución, de la acción que está tomando el Consejo de Participación Ciudadana. Doctor Marcelo Merlo, ¿qué debe hacer el Consejo de la Judicatura en estas condiciones cuando están ya dos de sus vocales miembros procesados por estas acciones? Buen día, doctor Merlo. Buen día, licenciada Rivadeneira. Muchas gracias por invitarnos esta mañana. Yo creo que esta entrevista puede marcar un antes y un después, por lo que usted acaba de señalar. Comencemos por el tema de la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado. Cuando yo presidí el Consejo de la Judicatura de Transición, hablamos del año 2018, junio del 2018, recordemos que un distinguido ciudadano imbabureño, el doctor Juan Pérez Reina, asumió la Fiscalía General del Estado. Con él se condujeron importantísimos procesos de investigación. Luego él renunció y, siguiéndose el procedimiento jurídico y constitucional, se postularon para la Fiscalía varios ciudadanos y ciudadanas de la lista que constaba al interior del Consejo de la Judicatura. Y la doctora Diana Salazar, en la prueba respectiva y siguiendo los procedimientos, la ganó, y por eso ocupa, con legítimo orgullo de los imbabureños, tanto suyo como mío, perdone, licenciado Rivadeneira, que haga hincapié en este detalle, e invoque la memoria del doctor Julio César Trujillo, porque él me decía: Marcelo, no puede haber recaído en mejor persona este cargo. Muy bien. Ella no puede ser perseguida por ningún concepto. No puede ser cuestionada por ningún concepto. Y con esto yo creo que dejo en claro que sería una idea torpemente concebida aquella que se ha iniciado como una forma de hurgar en donde no hay absolutamente nada que hurgar. Y lo digo porque ejercía en ese entonces
la presidencia transitoria del Consejo de la Judicatura. Segundo, usted ha dicho que este momento al interior del Consejo de la Judicatura, para concretarnos al Consejo, hay realmente un caos. A lo señalado por usted, en donde son investigados por denuncias que entendemos tienen un importante fundamento. Anteanoche se hicieron allanamientos también al interior del Consejo de la Judicatura, porque además de que sean este rato investigados 3 de los 5 ecuatorianos en un organismo que sean investigados y denunciados 3 de los 5, es decir, el 60%. Pero además, la Fiscalía anteanoche ordenó el allanamiento porque hay denuncias contra ciertas prácticas que estarían dándose al interior del Consejo de la Judicatura, relacionados con por presuntos obstrucciones de la justicia bajo la figura de conmoción. Y ahí están involucrados el secretario general, el subdirector entiendo que de talento humano, y además, en ese operativo, no olvidemos que se tomaron una serie de muestras o de evidencias, al igual que se hizo con los allanamientos en Guayaquil y en Quito frente a los otros locales. ¿Qué hacer en este momento, licenciado Rivadeneira? Pues los ecuatorianos, como bien señalaba usted, lo mencionó ayer, un destacado político o politólogo, hacer un gran frente de unidad nacional. Tenemos que estar vigilantes para no volver a lo que fue el economista Correa, del expresidente Correa, prófugo en Bélgica, porque no olvidemos que desde el Consejo de la Judicatura se instrumentó un mecanismo llamado del error inexcusable. Y mediante un memorando del secretario jurídico del gobierno de Correa, se ordenaba a los jueces que no fallen en ningún caso contra el Estado. En ningún caso, y todos los ciudadanos particulares fueron víctimas de estos atropellos. Y el famoso, licenciado Rivadeneira, error inexcusable. El primer acto que dictamos nosotros al llegar al Consejo de la Judicatura es declarar que el error inexcusable es competencia del superior. Es decir, si un juez se equivoca, cuando se apela ante el superior y se advierte que el inferior se equivocó, el superior tiene que rectificarlo, y así en su orden. Pero hubo la costumbre, insisto, en que era una sanción contra los jueces que automáticamente, por error inexcusable, eran o destituidos o entraban en una fase de prácticamente congelamiento. De la manera que estos hechos no pueden repetirse, de ninguna manera. No olvidemos las importantes atribuciones que tiene el Consejo de la Judicatura, importantes atribuciones. Y el momento en que se tomen este consejo y quieran hacer de las suyas, eso sería
incuestionablemente inadmisible. Bien decía usted, hay una Corte Nacional de Justicia. Es decir, el sistema judicial ecuatoriano está integrado por la Corte Nacional de Justicia, los tribunales provinciales, los jueces. Es amplio el sistema nacional de justicia. Están inclusive los notarios. De tal manera que no puede, pues, no obstante que la Constitución garantiza una carrera judicial y deben ingresar a la carrera judicial quienes cumplan unos requisitos. Es una carrera, igual que en la Fiscalía es una carrera. Diana Salazar es parte de una carrera de fiscales. Grado 3 mínimo, y ella está en ese grado, y fatalmente en el Ecuador todavía no tenemos grado 4. En otros países, licenciado Rivadeneira, la carrera de los fiscales 10. Previo a una serie de requisitos, de pruebas, no concursos, de pruebas en donde van ascendiendo. De tal manera que no es factible seguir metiendo la mano en la justicia como lamentablemente al parecer se desea realizar. Por último, licenciado Rivadeneira, quisiera añadir algo que es muy importante y que quizás la Corte Constitucional le dé una salida. Por iniciativa de las propias instituciones de la Corte Nacional, de la Asamblea, porque entre los exasambleístas había pues gente respetable, y con el apoyo internacional se logró preparar un proyecto de reformas al Código Orgánico de Penal, el COIP. Ojo, esa propuesta está en la Asamblea y las reformas a este código implican crear una nueva figura, escúcheseme bien, comillas, se llama inductor y de la cooperación de la participación delictiva, para que los jueces puedan ser responsables por prevaricato al resolver esas famosas acciones de protección, mediante las cuales, como es de dominio público, dan libertad a delincuentes, a corruptos, a narcotraficantes, etcétera, etcétera. Yo sostengo, eso está pues en la Asamblea en este momento está disuelta, pero valdría la pena, siendo puesto por las propias instituciones del Estado, incluyendo, insisto, la Asamblea, la Corte Nacional de Justicia, la Defensoría Pública, apoyo internacional para crear estas figuras. Yo creo que habría que darse un modo de, por ejemplo, tipos de normas como esa se aprueben y entren en vigencia. Doctor Marcelo Merlo, si me permite, volviendo al tema que usted ya planteó, la Fiscalía denunció ayer, imagínese que en este Consejo de Participación Ciudadana que dirige hoy el abogado del expresidente sentenciado, denunció la Fiscalía mediante comunicado que al parecer hay un intento de alterar o borrar los archivos y documentos que respaldan el concurso de designación de ella, de la doctora Diana Salazar Méndez. La Fiscalía ha solicitado que el Consejo envíe una copia certificada de los archivos contenidos en ese proceso de manera que no se altere la información que allí reposa. Esto es gravísimo, gravísimo. Con una circunstancia para que nos ilustre usted como jurista, doctor Marcelo Merlo. El artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, voy a leer,
que habla de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es decir, si la Fiscalía está pidiendo al Consejo de Participación Ciudadana actual que envíe una copia certificada, y si es que supuestamente desaparecen o no se entregan, aquí no quedarían incursos, porque el incumplir podría recaer en la comisión de este delito tipificado en el artículo 282 del COIP, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, y hasta tendría que actuar la Corte Constitucional. Bueno, yo diría que la posición de la Fiscalía es firme, y yo me permitió dar un elemento de juicio adicional, licenciado Rivadeneira. ¿Cuál es ese elemento de juicio adicional? Que en el año 2018 se celebró un concurso. Eso no pueden ocultar de ninguna manera. Un concurso en el cual ganó la doctora Salazar, y por eso fue designada ministra fiscal general del Estado ecuatoriano. Eso no pueden alterar. Y sí pretenden alterar, efectivamente, como usted acaba de señalar, están cometiendo un delito, y el que comete un delito, gozan de fuero de corte, como es luego, la Corte Nacional de Justicia tiene que actuar de oficio, porque son hechos que ya se han hecho públicos por la denuncia que ha hecho Diana Salazar. Este Consejo de Participación Ciudadana y Participación Social recordemos las pugnas internas allí. Ellos fueron elegidos en una elección popular. Un cura que resultó un delincuente condenado. Después, las pugnas entre Sofía Almeida y otro de los ciudadanos allí. 4 contra 3, 3 contra 4. Y de repente, pues, se pusieron candados para que el uno no ingrese, el otro puede ingresar. Bueno, ¿de qué no ha ocurrido? Están en deuda con el país 2 de los vocales del Tribunal Electoral, el CNE, debieron ser reemplazados en noviembre del año 2021. Y hasta este rato no son reemplazados. Los concursos para todas las autoridades que debieron adelantarse hace meses, en algunos casos todavía ni siquiera se inicia. De tal manera que esta inconducta de este Consejo tiene que ser vigilada por todos los ecuatorianos. No olvidemos que, siempre digo del dictador Correa, en el 2011, ese Consejo, pues, que se elegía a través de las organizaciones sociales, entre los requisitos para ser Contralor del Estado, ni siquiera se puso que tenga título de bachiller. Podía ser un analfabeto. A ese extremo se llegó con este famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en tiempo de correísmo. Por eso es que en las reformas que se hicieron a la Constitución y a una consulta que se llevó adelante en tiempo del expresidente Lenín Moreno, se resolvió que estos ahora sean elegidos por votación popular con impugnación ciudadana. Y así ocurrió. Pero, qué pena, los nuevos resultaron
de una... Peor, doctor Merlo, muy ilustrativos sus pronunciamientos, pero un tema final a propósito de lo que usted decía, de que debiera actuar la Corte Nacional de Justicia, pero hay un caso que esta semana la propia fiscal insiste con mayúsculas, que por favor convoquen a la audiencia de formulación de cargos contra los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo Velasco, Maribel Barreno Belín y el juez de la Corte de Pichincha, Vladimir Gonzalo Alberto Jaya Flor. Ni siquiera quieren convocar a la audiencia de formulación de cargos. La fiscal insiste y no quieren convocar. Imagínense, así funciona esta justicia. ¿Cuál será el argumento en la Corte? ¿Por qué no convocan a esta formulación de cargos como este miércoles insistió nuevamente la fiscal general? Es que no hay argumento posible. Es que lo único que se está demostrando en el país, liana y sencillamente, es que hay corrupción en la administración de justicia. No me quiero aquí referir de ninguna manera a toda la Corte Nacional de Justicia, pero el presidente a la cabeza tiene que dar la cara y tiene que atender los pedidos que son imperativos de la Fiscalía. Es que en derecho público uno no puede jugar con mañoserías y decir ahora sí, ahora no. ¿Cómo se pretendió seguir haciendo con la Corte Constitucional, que en buena hora anoche dio un paso y no podía hacer otro? Por unanimidad las tres salas desecharon las 6 famosas demandas. En todo caso, yo creo que el presidente Guillermo Lasso, este momento, como jefe del Estado, en ausencia de la Asamblea, si bien está limitado a emitir solamente decretos urgentes en materia económica. En materia económica, insisto, bien podría hacer algunas consultas a la Corte Constitucional, que la veo ya una actitud muy diferente, y tengo que ser en esto enfático, muy diferente. Confiemos. Todos hemos exigido que asuman una responsabilidad histórica. Bueno, ahora lo que yo no me quiera, doctor. Así es. Doctor, queremos agradecerle su atención a la revista de Opinión Democracia, muy importantes sus señalamientos. Seguiremos hablando de esto, porque todavía el país necesita el fortalecimiento de las instituciones y de manera especial que la justicia ecuatoriana esté a la altura de manera independiente por el país. Doctor Marcelo Merlo, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias a usted, licenciado Rabanés. Estamos siempre dispuestos a atender cualquier invitación suya, porque tenemos también documentos históricos como los que he señalado en esta mañana. Vamos a profundizar en eso con todo gusto. El doctor Marcelo Merlo Jaramillo, ex ministro de Estado, ex contralor del Estado, ex presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, en la revista de Opinión Democracia. 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y ya volvemos para hablar sobre el tema económico y cómo debiera manejarse en este periodo transitorio, cuando la Constitución da la atribución al presidente de la República a emitir decretos urgentes en materia económica. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El SUV más deseado por todos es ahora más pro y con menos consumo. Es el nuevo Chevy Tigo 7 Pro.